¿Sabés dónde estoy? Aquí en Buenos Aires, en la zona de Retiro, en lo que es hoy el Museo Nacional de la Inmigración. Antiguamente venían los barcos aquí muy cerca, en el desembarcadero, llegaban aquellos inmigrantes a eso que era un hotel, el Hotel de los Inmigrantes. Esto no es poca cosa, es un viaje a la memoria, así que prepárate, hacé las valijas del corazón que entramos al museo. Vamos. Me encanta ir tras los pasos de la memoria. Y en Buenos Aires, aunque nuestra historia es joven, hay mucho para caminar, interpretar, emocionarse y aprender. El Museo Nacional de la Inmigración es una parte de esta apasionante memoria. ¿Sabes qué me emociona? Porque mira, si te fijas bien, allá el río. Y porque esto era el inicio del circuito. ¿Qué pasaba? Llegaban los barcos, llegaban los inmigrantes, llegaban a este muelle, este embarcadero que había aquí, y nada, algunos, pasaban migraciones, obviamente, los documentos, los papeles, y los que necesitaban quedarse porque no tenían trabajo y no tenían al principio dónde quedarse, seguían hasta este hotel, que es el Hotel de los Inmigrantes. Vamos, seguime. En el 14, la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran inmigrantes. Claro, cómo no. Este era el portón de acceso de los inmigrantes. Ay, aparte te los podés imaginar, o sea, venir por acá, venían con sus valijitas, ¿no? Me tomo un ratito, ¿sabés?, para quedarme acá porque me emociona. Me emociona pensar en tanta gente que llegó aquí, mi familia, la tuya, que vinieron de lejanos puertos, ¿no? Esos puertos llenos de pañuelos, llorando, desgarrados. No venían en viaje de placer, digámoslo, y muchos no volvieron más. Y cuando llegaban acá y desembarcaban, venían con esas valijitas de cartón, ¿te acordás? Esos grandes baúles. Y la trocha angosta llevaba las valijas hasta un gran galpón de equipaje. Hoy esa trocha angosta está aquí desaparecida. Y desde el muelle desembarcaban entonces, dejaban que se fueran las valijas y los que se iban a quedar aquí en el hotel entraban por acá y los registraban. El museo y el Hotel de los Inmigrantes están muy unidos. Y me entusiasma recorrerlos, tomarme mi tiempo para ir escuchando esas antiguas voces que por allí pasaron, todas cargadas de sueños, de historias personales, de esperanzas, lágrimas y desvelos. Digo que me encanta porque en este museo además hay un servicio. ¿Qué es esto de la base de datos? Bueno, la base de datos se comenzó a trabajar en 1992 para los 500 años. A esa época teníamos datos de arribo al puerto de Buenos Aires desde 1882 a 1906. Ajá. A medida que fue pasando el tiempo, hoy llegamos ya a 1931. La idea es llegar a 1959. Hoy en la actualidad tenemos ya casi 4 millones de ingresos. Impresionante. Personas que hayan entrado al puerto de Buenos Aires. Y a su vez nos quedarían a cargar más o menos otros 4,5 millones. ¿Cómo es que se obtienen los datos, digamos, no? Pertenecen a los libros de la Dirección General de Migraciones. Era el manifiesto que traía el capitán del barco, que depositaba en la Dirección de Migraciones, que fue pasado a unos libros. El SEMBLA, la entidad que se preocupó en esa época por preservar esa información, empezó a hacer ese trabajo de hormiguita, de cargar dato por dato. Vaya, realmente. Sí, aparte tuvimos la suerte y la posibilidad de poder viajar con esta base por todo el interior del país. Tenemos un viaje hecho a Madrid con la base. Allá fue distinto porque allá averiguaban cuándo se fueron. Y en el interior, bueno, tenés la repercusión de la gente que no puede acceder y que mejor quiere verlo en la pantalla. O sea, es algo que a veces no te dan los tiempos porque vas un fin de semana y te dicen quédate un día más porque queremos ver a mi abuelo. Mándame un mail. No, yo quiero verlo ahí. Ah, pero digamos, la gente como es que viene acá, hay un servicio de... Claro, la gente viene con el dato del nombre y el apellido y siempre algún datito más que pueda complementar, si venía casado, soltero, si era chiquito.
¿Y ustedes después qué le suministran? Se da toda la información de la fecha que llegó, el barco, el puerto donde salió, el estado civil, profesión, religión, y en algunos casos, que es a partir de 1924, recién el lugar de nacimiento. Ajá. Y todo eso va impreso en un certificado que es obsequio del museo. Ah. Lo único que cobra el centro de estudio para solventar la carga de datos es la consulta nada más. Ah, bien. Y digamos, si tuviéramos que pensar en de dónde es el país que venían más inmigrantes, ahora que tienen toda esta base de datos. Sí, siempre vamos a estar entre españoles e italianos, pero yo lo resumo que, no sé, cualquier nacionalidad, la historia es la misma. Debe ser todo muy emotivo, ¿no? Me imagino cuando llega la gente, llega con su carga, Mira, quiero yo saber. tengo la, digamos, la suerte de tener la historia contada por ellos mismos. Claro. Desde los que han venido chiquitos, los que han venido grandes, los que han triunfado. Que la mayoría en sí ha triunfado, el que se fue porque no pudo soportar el desarraigo. La mayoría siempre está por casi el mismo motivo, porque los movimientos fueron por guerras, por posguerra, por no hacer el servicio, por... después tenés algunas románticas que te quedás porque decís, pucha, mirá el trabajo que se tomó el abuelo. Pero es lo que a veces agradeces a la gente, o sea, cuando cargábamos datos era un número. Era un simple 2435 que llegó entre tal fecha, en tal barco. Cuando empezamos a atender al público, tomó vida, porque ese número pasó a ser una persona que desarrolló una familia, una historia. Y Apasionante. no, te digo Apasionante. que aprendes muchísimo y te dejan muchas cosas que decís que es la realidad, o sea, no es la historia contada por quien la vio, Claro, es por quienes la es- vivieron. Es por los que la vinieron. Muchísimas No, gracias. de nada. Y vos ya sabés, si tenés un familiar un familiar que llegó en barco allí por principios de siglo, fines del siglo XIX, venite hasta acá, venite con los datos que él te va a atender y te va a ayudar. Muchas gracias. No, de nada.